Hola, bienvenido Fernando Grijalva aquí con Lynette Zhang. Soy analista señorial de ITM Trading. ITM Trading somos un dealer en metales preciosos especializando en oro y plata física, en la forma físico. Y abajo vamos a hablar de unas cosas del último video, pero abajo tenemos el Calendly link para que hagan su cita, para que vean cómo podemos ayudarles con estrategias durante la crisis en que estamos y la crisis que viene. Pero Lynette es nuestra jefa de mercadotecnia, es analista, tiene 30 años, 40 años. 40 años. 40 años ¿Sí? como banquera, trabajó en la bolsa de valores y está aquí con nosotros. Este segmento lo que estamos haciendo es ayudándole a la gente que habla español, pero también a la gente que habla inglés. So we're helping both Spanish and English people. Sí, es más importante. Más importante es, we want to help everybody. Queremos ayudar a todos. El último video, Lynette, que hiciste, vamos a hablar de por qué las bancarrotas es el nivel más alto desde el 2010, por qué los bancos centrales están comprando más oro en más de 55 años. Sí. Y también vamos a hablar cómo pueden proteger su dinero. Así que vamos a empezar. En tu video, Lynette, it's called Central Bank Stockpiling. Okay. Pero en el video, las bancarrotas corporativas son el más alto desde el 2010. So in your video, you talk about how corporate bankruptcies are the highest since they've been in 2010. Yes. Can you explain that? Well, okay, first of all, a lot of debt. Okay, this is complicated, but all right. A lot of debt was taken on by corporations at zero interest rates, right? Okay. But now the interest rates are rising, but this debt has to be rolled over. So when the central bank pushed interest rates down to zero so corporations could restructure their debt at lower rates. And they did do that. But because the interest rates were low, they took on more and more and more debt because it took the same amount of money to service a higher level of debt at lower interest rates. Now, all of that debt, I believe it's over 63 trillion in debt, is rolling over to higher interest rates, and these corporations can't afford it. Okay. Dice Lynette que las compañías estaban agarrando crédito y estaban pagando casi el 0% de interés cuando los intereses estaban bajos. Pero ahora, como han subido los intereses, esa deuda ahora se tiene que reevaluar con un interés nuevo y el interés es más alto y estamos hablando de 63 trillones de dólares que las compañías tienen que pagar esa deuda. Como el interés es más alto, no lo pueden hacer y por eso tenemos el record, o sea, más bancarrotas empezó este año que en el 2010. Now, here's the other thing, and I'm going to borrow your pen for this one, Okay. right? Because the other part is the value of that debt, right? Okay. So if this is interest rates and this is the principal value, Okay. right? What's been happening up until last year is that central banks have been pushing down the interest rates, and that makes the principal value of the bonds that these corporations were holding look like they're worth more. Okay. Right? So that enabled them to borrow more. But now they're raising the interest rate, and so the value of those bonds is going down, which is another element that creates a problem on their balance sheets. Yeah, that's not good. Oops, no sorry. bueno. No Así bueno. que lo que dice Lynette es que
realmente es un balance. Vamos a decir que ese es el principal y ese es el interés. Cuando el interés está bajo, el valor del dinero Market principal, value. el valor Yeah. del dinero vale más. Pero cuando los intereses empiezan a subir, el valor de ese dinero baja y en cuestión de bonos, de T-bonos, de las deudas que sacan los corporativos, quiere decir que entre más interés tienen que pagar, el valor de ese dinero baja, ya no pueden pagar sus deudas y por eso tenemos el récord de bancarrotas. Muy interesante. Muy. Muy. También un comentario nomás, pero también lo que me llamó mucho la atención es que el gobierno, para pelear inflación, crea una recesión. Y cuando tienen la recesión, crean una inflación. Así que juegan ese baile, por un decir, y nos tienen así en el mercado. So what I said is, part of what you said in your video is that they'll create inflation to fight a recession, but then to fight a recession, they create an inflation. Right. So it's like There's a dance only one that, way. Yeah. Yes, exactly. It That is they a dance, dictate. and that's their job, to balance the rate and speed of that inflation. But it really makes it easy, because it's not like there are tons of choices in how to deal with this. There's only one. The only way to fight a recession is with inflation. The only way to fight inflation is with a recession. And so the central banks are trying to negotiate that very fine line, and they're losing the battle. And they created the inflation and to they begin created, with. you know. Lo que dice Lynette es que ellos mismos crean estas situaciones y la hacen por el beneficio de ellos, pero no es el beneficio de nosotros. Así que igual, muy buen punto. Y la otra cosa también en tu video, Lynette, dices, yo sé que lo has hablado, pero también lo dijiste aquí, que los bancos centrales han comprado más oro ahorita, que en 55 años desde 1967, que fue un punto un poquito antes del último reseteo monetario. Así que what I asked Lynette is, you said 55 years of record 1967. that central banks, and that was right before the last monetary reset. That was during it. I mean, during these it. things Okay. don't happen overnight, right? It kind of seems slow because of what's happening behind closed doors until it is fast. But in the 60s, yes, we were shifting from at least a quasi-gold standard into a debt standard. And central banks were buying that level of gold to protect themselves and stay in control. Okay. Right? And it's the same reason they're doing it now. Dice Lynette que en aquel entonces todavía estábamos en un sistema que el dólar todavía estaba respaldado con oro, pero estaban empezando esa transacción, así que los bancos centrales en aquel entonces no tenían confianza en lo que iba a pasar y empezaron a comprar oro, y dice Lynette que está pasando exactamente lo mismo hoy. Can I say, because gold is the primary currency metal. Okay. And when they do those overnight resets, like we just saw in Lebanon, they take this garbage, which has no intrinsic value and is only used in one area of the economy, okay, and they revalue it against this gold, which is all intrinsic value because it's used in every sector of the global economy. Okay. Dice Lynette que una razón también, y quiere explicar ahorita en Lebanon, lo que están haciendo es un reseteo contra dinero, que es basura, porque pues, realmente no vale, contra oro, que el oro es realmente dinero verdadero, porque el oro se usa en todo el mundo, en muchos sectores del mundo. O sea, el oro lo puedes encontrar en joyas, en monedas. In jewelry, in space, in medicine, in electronics, Okay. in art.
I mean, that's just a few of them, but every single sector, they use gold. Usan el oro en todo el mundo, por eso el valor del oro siempre tiene valor. Porque So it's se the broadest usa. base of buyer. Tiene el comprador más grande, esto pues no Uno. vale. Una persona no vale. Sí. Así que hablamos hoy de las bancarrotas corporativas, hablamos por qué los bancos centrales están comprando mucho oro ahorita y también les vamos a explicar cómo pueden proteger su dinero. Aquí en ITM Trading tenemos estrategias como les podemos ayudar en cómo proteger su dinero con oro y con plata. Hagan clic abajo en el link. Por favor, vean nuestros otros videos en español. También visiten nuestro canal Beyond Gold and Silver, donde hablamos de la mantra de Lynette, que es comida, agua, energía, seguridad, intercambio, preservación de dinero, comunidad y techo. And shelter. Shelter? Techo. 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 Techo Oh, es sorry. shelter. Okay, God, it's okay. Sorry. It's okay. Y para empezar su cita con nosotros es muy fácil. Hagan clic abajo en el Calendly. Hagan por favor una cita con nosotros. No se esperen más para que nosotros les podemos ayudar con eso. Asegúrense, suscríbanse abajo, déjenos comentarios. Si hacen like, hagan like y miren los otros videos que vamos a hacer. Pero como siempre, otra vez, Lynette, muchas gracias. Thank you, Lynette, for everything you do, por la educación que brindas a toda la gente. No importa de dónde vienes, qué idioma hablas, pero es muy importante oro, plata, físico, In their possession. en tu posición. Sí, sí. Es Okay. más importante. Muy bien. So, we Ok. say, Hasta hasta la vista. vista, baby. Baby.